Bienvenidos a la tercera clase del laboratorio de programación. Hoy vamos a seguir analizando la estructura básica de un programa porque es muy importante que ustedes lo puedan discernir correctamente desde el inicio, pero vamos a puntualizar algunos conceptos que pueden ser relevantes a la hora de programar. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en un programa como este, donde coloquen el cursor, va a marcar en la línea de información que está abajo de la aplicación, la línea y la columna donde está el cursor en ese momento. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando cometen un error. Fíjense que aquí se ha cometido un error al declarar la función main como voids con X, cuando en realidad es void sin X. Y abajo, en el compilador, va a saltar la línea y la columna del error. Van a ver que hay dos líneas. Una dice que main no está declarada como variable global y por el otro lado void X no ha sido declarada en este scope, en este ámbito, es decir, es un error. Se corrige borrando la X que está mal y automáticamente podemos seguir compilando este programa. Aquí estamos viendo el código fuente de un programa. ¿Qué es el código fuente? Porque empezamos a hablar de entrada de las variables, de las funciones, de las librerías, pero no aclaramos nunca qué es el código fuente. Ustedes recordarán que el lenguaje de máquina era una sucesión de ceros y unos, pero para que pudiéramos trabajar se crearon lenguajes de alto nivel, es decir, que fueran fácilmente reconocidos por el ser humano cómo funcionan. Este código es un lenguaje de alto nivel. Fíjense que son simplemente palabras en inglés que dan órdenes o indican cosas. Entonces, el código fuente es lo que se escribe para que el compilador haga el trabajo de crear ese código binario que después va a funcionar con el microprocesador. Entonces, este código fuente o script es precisamente lo que estamos haciendo acá. En este caso estamos viendo un código fuente de una aplicación muy sencilla que es lo usual en este tipo de programas cuando se comienza a practicar, que simplemente pide nombre y apellido y los imprime en pantalla. Aquí estamos viendo la segunda parte y van a ver que se utilizan funciones dentro de main. Printf, que quiere decir imprimir en pantalla, es una función que toma una cadena de caracteres y la imprime en pantalla. Fíjense que todo lo que sean cadenas de caracteres va entrecomillado. Es decir, si no tiene comilla no lo reconoce como precisamente caracteres que están componiendo un mensaje. Fíjense que scanf, que es lo contrario de printf, es decir, es ingreso desde teclado, ingresa cierto tipo de variable que está marcada con el signo porcentual S y un nombre. Eso significa que es un tipo de variable alfanumérica que se denomina nombre. Nosotros ya habíamos creado previamente esa variable. Entonces cargamos en esa variable lo que se escriba. Y lo mismo sucede con apellido en la línea 32. Posteriormente va a imprimir en la línea 33 el estudiante, nombre, apellido, etc. Los encabezados habíamos dicho que contenían las librerías necesarias para que el programa tenga funcionalidades. Ahora bien, ¿cómo se utilizan? Al principio del programa se coloca numeral include y los paréntesis que estamos viendo. Si es una librería que no pertenece al entorno de C++, lleva H, por ejemplo conio.h. Pero si está incluida dentro del namespace, lo que hacemos es ponerla sin H. Esto es muy importante. Aparte recuerden que cuando hagan un script de C++, la extensión es CPP, a diferencia de C, que es solamente C. Los comentarios habíamos dicho que pueden hacerse en una línea o en varias. En la parte superior vemos con barra asterisco abre y con asterisco barra cierra. Una forma de comentar solo en una línea es colocando simplemente dos barras, pero solamente abarca esa línea. La función main es la función necesaria y contingente que tiene que tener cada programa. No existe programa que no la contenga porque si no, no funcionaría. En esta función, que es la primera, vamos a ver que ingresa con un argumento de valor nulo, que es void. Es decir, no necesita argumentos para funcionar. Pero devuelve, o puede devolver, un entero, que es el integer. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Significa que si el programa realiza las acciones que tiene que hacer, va a devolver un valor. Ese valor
nos va a informar a nosotros como desarrolladores o al sistema que se ejecutó bien o con algún error. Eso se realiza con la palabra return en la línea 10, donde le decimos que si todo está bien retorne 0. 0 significa que anduvo correcta la ejecución. Si bien es cierto que se puede omitir colocar esto, es una práctica aconsejable hacerlo. Por otra parte, habíamos hablado de variables. Habíamos dicho que debajo de los encabezados y del namespace venían las declaraciones de variables globales o funciones globales también. En este caso, vamos a establecer que las variables globales son visibles y se pueden utilizar en todo el ámbito del programa, mientras que las variables locales, como el nombre lo indica, solamente se pueden utilizar en el lugar donde han sido declaradas e inicializadas, es decir, adentro de alguna función. Si nosotros tuviéramos varias funciones, main y función 1, función 2, función 3, etc., y declaramos una variable en función 1, sería invisible para main y las demás funciones que no sean la 1. Por otra parte, habíamos dicho que teníamos dos librerías, Conio H y además IOStream. IOStream lo que realiza es trabajar con dos funciones que son muy interesantes. Una es code y la otra es sin. Code, que estamos viendo en pantalla, es el equivalente a print, pero utiliza otra sintaxis, utiliza operadores de flujo y aparte es mucho más práctica para utilizar. Fíjense que, por ejemplo, introduce tu nombre de la línea 29 del segundo cuadro, es lo mismo que la línea 19 que dice bienvenidos al laboratorio. Hay algunas cuestiones ahí que van a ver luego, como por ejemplo endl, que quiere decir fin de línea. Mientras que acá en print, por ejemplo, tendríamos que colocar barra invertida n. Son pequeñas sutilezas, pero en general los programadores prefieren el uso de code y sin porque es más flexible que print y scanf. Habíamos hablado también de sentencias o instrucciones, que son cálculos o cosas que se realizan dentro de una función. Aquí estamos viendo dos ejemplos. El primer ejemplo, línea 19 y 20, vemos que se hace el cálculo de una serie de variables para discernir el discriminante. Fíjense, raíz es igual a b por b menos 4ac. ¿Les recuerda a una ecuación cuadrática? De eso se trata este algoritmo, de calcular ecuaciones cuadráticas. En el segundo cuadro, del 25 al 29, estamos viendo que los cálculos que se van realizando para determinar la raíz primera y la raíz segunda de estas ecuaciones cuadráticas. Pero están dentro de un ciclo condicional llamado if. Este if es en realidad una estructura de control, que quiere decir que si la raíz que había sido calculada en el discriminante es mayor o igual a 0, realiza ciertos cálculos, y si no, va a dar una leyenda que dice que son raíces complejas y que por lo tanto no se pueden calcular sencillamente. Esto de estructuras de control es parte de la columna vertebral de la programación, porque es donde establecemos condiciones que se tienen que cumplir para que se hagan determinados procesos. Bueno, finalmente estamos hablando de las configuraciones del entorno que generamos desde el script o, obviamente, archivo fuente. ¿Cuál es? Es la salida por pantalla, que la podemos manejar con color y una serie de códigos numéricos de 0 a 9 y de A a E para generar, por ejemplo, fondo y color, como estamos viendo, negro con amarillo o negro con verde. Hay múltiples combinaciones y, bueno, cada cual elige la que más le gusta. Finalmente hemos llegado a este pequeño análisis tanto del script como del entorno para comprender un poquitito más profundamente cómo es la cosa. No se olviden de descargar los ejemplos, de probarlos, de escribir, de leer la bibliografía, contestar las evaluaciones y todas las preguntas que tengan en el foro correspondiente. Hasta la próxima.